Médico inyecta por error el esperma de un millonario en una pobre virgen, cambiando su vida para siempre. Quédate hasta el final, no verás la vida igual después de esta hermosa historia. La mañana en el consorcio era un torbellino de actividades. Los teléfonos sonaban sin cesar, los ejecutivos cruzaban apurados por los pasillos y un murmullo constante llenaba el aire. En la recepción, Lucía Campos, una joven de apenas 18 años recién llegada a Estados Unidos desde México, revisaba una pila de documentos mientras ajustaba su coleta. Llevaba un uniforme sencillo, una blusa blanca y una falda negra que contrastaban con los trajes elegantes que la rodeaban. A veces, los hilos del destino se entrelazan en manos distraídas y el error humano se convierte en el eco de un designio divino. Había conseguido aquel trabajo con esfuerzo, con la esperanza de que fuera el primer paso hacia algo grande, aunque la nostalgia de casa la acompañaba como una sombra. Mientras revisaba un expediente, Clara, una compañera mayor, se acercó con un café en la mano. «Feliz cumpleaños, niña. Apenas 18 años y ya comenzaste a trabajar en esta oficina. Vas por buen camino», dijo con una sonrisa maternal. Lucía agradeció tímidamente. Sabía que había dejado a su familia atrás para buscar oportunidades y tenía que pagar ese alto precio. Cuando el reloj marcó el mediodía, se levantó para aprovechar su hora de almuerzo, pero un dolor agudo en el vientre la hizo detenerse. Llevó una mano a su abdomen y se inclinó ligeramente, tratando de disimular el malestar. Aún no conocía bien aquel lugar y aunque las calles estaban llenas de restaurantes y oficinas, no sabía a dónde acudir. Mientras caminaba, el dolor en su vientre se intensificaba. Se apoyó contra una pared, respirando con dificultad. No podía ignorarlo más. Miró a su alrededor, buscando algún lugar donde la atendieran. Fue entonces cuando vio el letrero: Clínica de Fertilidad Vida Nueva. Lucía dudó, pero recordó cómo en su pueblo las mujeres hablaban de las clínicas de fertilidad como lugares que contaban con los mejores especialistas y tecnología avanzada. Si alguien puede ayudarme, tiene que ser aquí, pensó, empujando la puerta con pasos inseguros. Al entrar se encontró con un espacio amplio y elegante. Una recepcionista de cabello impecablemente recogido estaba en el mostrador, atendiendo a una mujer elegante, que parecía muy segura de sí misma, con un porte inalcanzable. «Buenos días, soy Vivienne Moreau», dijo la mujer quitándose las gafas de sol y dejándolas sobre el mostrador. «Tenía cita con el doctor Johnson, pero no podré quedarme hoy. Algo urgente surgió en la empresa». «Entendido, señora Moreau. ¿Desea reprogramar?», preguntó la recepcionista mientras revisaba su agenda. «Sí, llamaré durante la semana para confirmar». «Gracias», respondió Vivienne con una sonrisa superficial antes de girar y salir con paso firme. La recepcionista, nueva en la clínica, revisó rápidamente la lista y buscó en el sistema el nombre correspondiente. En su prisa, olvidó tachar el nombre de Vivienne Moreau y sacarla del agendamiento de esa tarde, así como también pasó por alto retirar el expediente que reposaba en el consultorio del doctor que la esperaba. Lucía, que observaba desde la distancia, esperó su turno con timidez. Una vez que la mujer desapareció tras la puerta, se acercó al mostrador con una mezcla de vergüenza y urgencia. «Disculpe, siento mucho dolor de vientre. ¿Podría alguien revisarme rápido?», preguntó en voz baja. La recepcionista levantó la vista, aún distraída con los registros, y sonrió. «Claro, no te preocupes. Es tu primera vez aquí, ¿verdad?». Lucía asintió. «Sí, me duele mucho». La recepcionista tomó algunos datos y generó un expediente sencillo para Lucía, pero al ser interrumpida por una llamada telefónica urgente, se distrajo y olvidó llevarlo al consultorio respectivo, diciéndole tan solo a Lucía: «El doctor Greyston te espera en la sala 3». Lucía agradeció con un leve gesto y siguió las indicaciones hacia la sala 3. El alma tiembla cuando camina entre certezas y preguntas, porque en el cruce de los caminos yace la verdad que no buscamos, pero que siempre nos encuentra. Al llegar una enfermera, con un tono amable pero rutinario, le entregó una bata.
Por favor, quítate la ropa de la cintura para abajo y ponte esta bata. Puedes dejar tus cosas en la silla. El doctor te atenderá enseguida», indicó antes de desaparecer tras la puerta. Lucía hizo lo que se le pidió, como parte del protocolo médico. Cuando estuvo lista, se sentó en la camilla, sosteniendo el borde de la bata con nerviosismo. Poco después, la puerta se abrió y apareció el doctor Greystone, con una carpeta en la mano y un aire de seguridad que la tranquilizó. La nueva recepcionista, al darse cuenta de que había dejado afuera, sobre su escritorio, el expediente de Lucía, no quiso interrumpir el flujo de una consulta tan privada, confiando en que el médico podría aclarar cualquier detalle directamente con la paciente, por lo que no le dio importancia a la omisión y asumió que todo estaba en orden. Dentro, el médico se presentó ante Lucía. «Soy el doctor Greystone. El doctor Johnson tuvo una emergencia familiar, así que lo estoy sustituyendo por hoy. No te preocupes, ya revisé tu historial». «¿Cómo te sientes?», preguntó, mientras revisaba los documentos delante de él. «Bueno, no muy bien, doctor. Desde esta mañana he tenido un dolor en el vientre, algo así como calambres fuertes», comenzó a explicar ella, con una mezcla de timidez y vergüenza. El doctor asintió rápidamente, como si las palabras de Lucía confirmaran lo que él ya esperaba. «Es completamente normal. Los calambres pueden deberse a un pico hormonal o incluso a algún proceso inflamatorio leve. Esto puede ser pasajero, pero para que estés más tranquila, te daré un analgésico suave antes del procedimiento». Lucía frunció el ceño. «¿Antes del procedimiento? Creo que no entiendo. Yo solo vine por estos dolores». El médico, inmerso en la carpeta del expediente y confiado en que estaba frente a la paciente correcta, sonrió de manera tranquilizadora. «Exacto. Esos dolores suelen ser comunes. Vamos a iniciar, y en poco tiempo, todo estará bajo control». Ella quiso insistir, pero su incomodidad la hizo dudar. Pensó que tal vez su condición era más seria de lo que imaginaba y que el médico sabía lo que hacía. Así, siguiendo sus instrucciones, tomó el analgésico y se recostó en la camilla, aún nerviosa, mientras él ajustaba los instrumentos. «Relájate, respira profundo. Esto no tomará mucho tiempo», dijo él, con un tono casi mecánico. Lucía cerró los ojos, confiando ciegamente en la experiencia del médico, sin imaginar que lo que estaba ocurriendo no tenía relación alguna con sus molestias. Cuando terminó, el doctor anotó algo en la carpeta y le ofreció una sonrisa profesional. «Todo salió perfecto. Ahora descansa, evita esfuerzos y vuelve en unas semanas para el seguimiento. Te explicaremos más detalles entonces». Ella asintió, aún confundida, pero aliviada de que el tratamiento hubiera concluido. Mientras se vestía de nuevo, la inquietud comenzó a crecer en su pecho, pero no encontraba las palabras para expresar lo que sentía. A veces confiamos más en los caminos que otros trazan para nosotros, olvidando que nuestras preguntas son las brújulas que nos devuelven el control. Lucía salió de la consulta llena de confusión, pero aliviada de que el médico la hubiera atendido. Se detuvo en recepción, canceló el valor de la cita, con una sonrisa tímida. Luego salió al bullicio de la ciudad, agradecida pero extrañamente inquieta, como si algo importante se le estuviera escapando. Esa sensación, sin embargo, quedó enterrada bajo la prisa de la rutina. Lucía regresó al consorcio con pasos más firmes. El analgésico había desvanecido por completo los calambres, y aunque la inquietud sobre lo sucedido en la clínica aún rondaba en su mente, la rutina del trabajo comenzaba a reclamar toda su atención. Se apresuró hacia su escritorio, donde la esperaban más documentos por revisar. Mientras se acomodaba en su lugar, ajustándose la coleta una vez más, la voz inconfundible de su jefe, Theodore James Wellington, resonó desde la puerta principal del área de oficinas. Era un hombre de presencia imponente, con cabello ligeramente canoso a los lados, traje perfectamente ajustado y una sonrisa educada, pero distante. «Señorita Campos», dijo acercándose con unos papeles en la mano, «necesito que coordine esto con el departamento de marketing antes de las 3 de la tarde.
Asegúrese de que todos los detalles estén revisados, hasta lo más mínimo. ¿Entendido? Lucía levantó la mirada y lo vio acercarse. Durante un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron. Había algo en su rostro, una mezcla de autoridad y calidez que la dejó embobada. Sus labios se movían al dar instrucciones, pero sus palabras llegaban como un eco distante, mientras ella lo contemplaba con una fascinación de éxtasis y arrobamiento que no podía explicar. «Lucía». La voz de Wellington la sacó de su ensueño. «¿Escuchaste algo de lo que acabo de decir?» Lucía parpadeó rápidamente y balbuceó sintiendo el calor subirle al rostro. Sí, señor. Quiero decir, coordinar con marketing antes de qué hora». Él esbozó una leve sonrisa, como si estuviera acostumbrado a esa reacción en las personas a su alrededor. «Antes de las 3, señorita Campos. Por favor, no deje que se retrase. ¿Quedó claro?» Ella asintió vigorosamente, más por nerviosismo que por convicción. Mientras él se alejaba hacia su oficina, Lucía tomó los papeles y se concentró en la tarea asignada, pero no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a su rostro. La seguridad en su andar, la mirada que parecía traspasar las barreras del tiempo, todo en él la intrigaba. «Es el dueño del consorcio, Lucía, no lo olvides», se dijo a sí misma, tratando de ahogar la sensación que comenzaba a florecer en su interior. Los caminos del azar son hilos que el destino cose a mano, dejando cicatrices de lo que nos pertenece y lo que no. El consorcio, uno de los más importantes en inversiones inmobiliarias, estaba en constante movimiento. Lucía cruzó el pasillo hacia marketing, entregó los documentos y regresó a su escritorio. Cuando comenzaba a organizar los expedientes, una figura elegante captó su atención. Era una mujer que entraba al vestíbulo con pasos decididos, luciendo un vestido carmesí que combinaba perfectamente con su porte sofisticado. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus tacones resonaban en el piso de mármol con una cadencia que parecía marcar su presencia. Lucía no pudo evitar pensar que ya había visto a esa mujer antes. Su silueta y el aura que irradiaba le resultaban inconfundibles, pero no lograba ubicarla. Mientras cruzaba frente a su escritorio, la mujer se detuvo y con una voz firme y ligeramente altiva dijo: «Soy Vivian Moreau. Anúnciame con mi marido». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía. Su espíritu pareció congelarse en el tiempo. «No puede ser», pensó, mientras sus manos temblaban ligeramente. Era la mujer que había estado frente a ella esa misma mañana en la clínica de fertilidad. Ahora entendía todo. Vivian era la esposa de Theodore James Wellington, el hombre que apenas hace unos minutos la había dejado sin aliento. Con esfuerzo, Lucía recuperó la compostura y levantó el teléfono para hacer el anuncio. Pero mientras lo hacía, una mezcla de emociones se agitaba en su interior. Sorpresa, incredulidad y una punzada de tristeza que no se atrevía a admitir. La distancia entre el deseo y la renuncia se mide en segundos, pero pesa como siglos. La oficina de Theodore James Wellington exudaba elegancia y serenidad. Estanterías repletas de libros encuadernados en cuero cubrían las paredes, y un escritorio de madera oscura presidía el centro del espacio, perfectamente organizado. La luz del sol se filtraba a través de grandes ventanales, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Theodore estaba de pie junto al escritorio, revisando su reloj de pulsera. Su rostro reflejaba una mezcla de impaciencia y emoción, mientras escuchaba los pasos de Vivian acercarse. Cuando ella entró, el sonido de sus tacones resonó en el ambiente, y su presencia llenó la habitación con su habitual porte impecable. Theodore se acercó con una sonrisa amplia y los brazos abiertos. «Hoy es el gran día, mi amor», exclamó mientras la abrazaba con entusiasmo. «Ya te hiciste la inseminación». Vivian se apartó ligeramente, esquivando su mirada. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «Mi amor, yo tuve que cancelar la cita», dijo, girándose hacia la ventana. La expresión de Theodore cambió.
Sus brazos cayeron lentamente a los costados y una sombra de tristeza se posó sobre él. —¿Por qué? ¿Te sientes mal? ¿Te pasa algo, mi amor? Vivian cruzó los brazos como protegiéndose de la conversación. Sus ojos se posaron en el horizonte. —Sabes que dirijo una empresa muy exigente. Tuve que acudir a una reunión de última hora porque un inversionista quería retirarse del negocio si yo no estaba presente. Ya sabes cómo es esto. Theodore permaneció inmóvil. Su respiración se volvió pesada y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. —¿Qué hiciste, Vivian? —preguntó, su voz temblorosa. —¿Qué dijiste? Ella levantó las manos intentando restarle importancia. —No es para tanto, Theodore. Soy joven, puedo hacerlo en cualquier otro momento. Le dije a la recepcionista que reprogramaría. Él dio un paso hacia ella, su voz entrecortada por la emoción. —Vivian, tú mejor que nadie sabes por lo que pasé. Antes de conocerte tuve esa enfermedad que logré superar con una dura batalla. Pero la quimioterapia me dejó infértil. Mi única opción para ser padre fue congelar mi esperma antes de iniciar el tratamiento. Respiró profundamente, intentando contenerse. Yo no tengo un abanico de posibilidades. Dependo de que todo funcione bien con esta única oportunidad. Ser padre es el mayor sueño de toda mi vida. Vivian se sentó en el sofá con un aire de molestia apenas disimulado. Claro, Theodore. Entiendo. En unos días llamaré para reprogramar, cuando baje el volumen de asuntos en mi empresa. No quiero tener que volver a cancelar por otro negocio de última hora. Theodore sacudió la cabeza incrédulo y se dejó caer en la silla frente a ella. Vivian, no comprendo. ¿Acaso no somos ya lo suficientemente ricos como para que no importe perder un negocio si eso significa lograr la vida de nuestro hijo y formar nuestra familia? Ella esbozó una sonrisa sarcástica mientras se levantaba lentamente del sofá y se acercaba a él. Eso dices ahora, Theodore, pero nunca se es lo suficientemente rico. El nudo en el pecho de Theodore se apretó. Su voz se convirtió en un susurro cargado de resignación. Nunca se es lo suficientemente amado tampoco, y eso duele más. El silencio se extendió como un abismo entre ambos. Vivian sostuvo la mirada de Theodore por un instante, y luego la apartó diciendo solamente: «Mejor nos vemos en la casa. Te daré una segunda luna de miel más tarde para que olvides ese desgano de ánimo, mi amor». Ella se retiró sin mirar atrás, mientras él a solas susurraba: «Esto no es cuestión de conjunción de cuerpos, sino de conexión de almas. Pero te niegas a entenderlo». El reloj marcaba las 6 de la tarde, y el consorcio comenzaba a vaciarse lentamente. Los ejecutivos recogían sus portafolios, las luces de las oficinas se apagaban una por una, y un aire de calma empezaba a envolver el bullicioso edificio. Lucía recogía con cuidado sus papeles, apilándolos en un orden que solo ella entendía. Ajustó su coleta una vez más y suspiró. Un día más, y aún queda tanto por hacer, pensó. Theodore James Wellington salió de su oficina en silencio, con la chaqueta colgada sobre un brazo y la mente cargada de pensamientos que le pesaban más que cualquier propiedad de su imperio inmobiliario. Sus pasos resonaban en el pasillo, firmes pero lentos en medio de su profunda distracción. La conversación con Vivian aún martillaba en su cabeza y un nudo de frustración le apretaba el pecho. Lucía, con su bolso en el hombro, salió de su cubículo, tarareando suavemente una melodía que su abuela le cantaba de niña. Giró la esquina del pasillo con la prisa de quien tiene un autobús que alcanzar y, sin darse cuenta, chocó de frente con Theodore. «Oh, lo siento tanto», dijo ella dando un paso atrás rápidamente. Su bolso cayó al suelo, desparramando algunos papeles y una pequeña libreta. Theodore se tambaleó ligeramente sorprendido por el impacto, pero al ver el rostro asustado de Lucía, la tensión en su semblante se desvaneció por completo. «No, fue mi culpa. Iba distraído», respondió él, inclinándose de inmediato para recoger los papeles y la libreta. Al agacharse, un recibo de color beige deslizado de la libreta estaba justo frente a él. Sus ojos captaron al instante el encabezado: «Clínica de Fertilidad Vida Nueva».
El mundo pareció detenerse un momento mientras leía la fecha. Hoy. Un nudo se formó en su garganta. Sintió que su pecho se comprimía. ¿Qué hacía una joven empleada de su consorcio con un recibo de esa clínica? Respiró profundamente para calmarse, tratando de no mostrar su inquietud. «Lucía», dijo con voz controlada mientras le entregaba el recibo. «¿Estuviste hoy en esta clínica?» Lucía levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en su tono. «¿Perdón?» «Ah, sí». Tomó el recibo y se apresuró a guardarlo en la libreta. «Fue durante mi hora de almuerzo», agregó algo asustada. «Pero, señor, no me ausenté del trabajo en otro momento, lo prometo». Theodore levantó una mano para calmarla. «No te preocupes por el horario, solo dime, ¿estuviste allí?» «Sí, fui allí», respondió Lucía, sin comprender la urgencia en su pregunta. Él inclinó la cabeza, estudiándola con intensidad. «¿Estás en algún tratamiento de fertilidad?», preguntó, en un tono que mezclaba confusión y asombro. Lucía soltó una risa inesperada, ligera y nerviosa. «No, señor, por supuesto que no. Solo fui porque tuve una molestia en el vientre y allí me hicieron algo. Un procedimiento, no sé qué. Pero ya no me duele». Sonrió, restándole importancia. Theodore se relajó, aunque su mente seguía corriendo a toda velocidad. «Ah, por un momento pensé que mi joven secretaria estaba buscando embarazarse», dijo con una sonrisa que trataba de enmascarar su desconcierto. Lucía rió con más fuerza. «No, señor. Para empezar, no tengo dinero para algo así, ni creo necesitarlo, pienso yo. Segundo, ni siquiera tengo novio. Y tercero», bajó la voz, como si fuera un secreto, «hoy cumplo 18. No estoy pensando en embarazarme, se lo aseguro». Theodore arqueó una ceja, sorprendido por la última revelación. «¿Cumples años hoy?», preguntó, suavizando su tono. Lucía asintió tímidamente. «Sí, señor». «Entonces, feliz cumpleaños, Lucía», dijo, con una calidez que no solía mostrar. «Vamos, te llevo a tu casa. Es lo menos que puedo hacer». Ella lo miró con asombro. «¿De verdad? Gracias, señor. Es muy amable». Ambos caminaron hacia el estacionamiento. Theodore presionó un botón y las luces de un elegante Rolls-Royce Ghost negro brillaron a la distancia. Lucía se detuvo, boquiabierta. «¿Este es su coche?», preguntó con admiración. Él asintió, abriendo la puerta del lado del copiloto con gesto caballeroso. «Por supuesto. Suba, señorita Campos». Lucía sonrió mientras se acomodaba en el asiento. Theodore rodeó el coche y se instaló al volante, encendiendo el motor con un suave rugido. Mientras conducían por las calles iluminadas de la ciudad, Lucía rompió el silencio. «Hoy conocí a su esposa, señor, la señora Viviane. Es realmente hermosa». «Lo felicito». El semblante de Theodore se oscureció apenas, pero logró esbozar una sonrisa ligera. «Gracias. Tenemos 2 años de casados». Lucía, intrigada, no pudo evitar preguntar. «¿Y tienen hijos, señor?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Un velo de incomodidad cubrió su rostro, y respiró hondo antes de responder. «¿Puedo pedirte un favor, Lucía?», preguntó sin mirarla. «Claro, señor Wellington, lo que necesite». «No vuelvas a hacer esa pregunta». Su voz era baja, pero cargada de una emoción contenida. Una lágrima silenciosa brilló en la esquina de su ojo antes de que pudiera apartarla. Lucía se mordió el labio apenada. «Lo siento. No quise ser indiscreta». Él suspiró, arrepentido por su reacción. La miró brevemente, con una mezcla de gratitud y dolor. «Perdóname tú a mí, Lucía. Sabes, no tengo hijos, pero es lo que más amo tener en este mundo». Lucía asintió suavemente, decidiendo no decir nada más. Su silencio fue su forma de suavizar las cicatrices que intuía en el alma de Theodore.
Después de unos minutos, Theodore rompió el silencio con un pensamiento que flotaba en su mente. ¿Sabes, Lucía? A veces la vida te viste con trajes de éxito y te da la ilusión de que tocas el cielo. Pero el vacío en el corazón no se llena con nada de eso. Lucía lo miró de reojo, viendo al hombre detrás del millonario por primera vez. Entonces, acotó con suave timidez. ¿No será que el éxito nos enseña a volar tan alto que olvidamos cómo se siente caminar descalzo sobre la tierra? Luego Lucía optó por no responder más, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire, mientras el coche avanzaba bajo la luz de las estrellas. La casa de los Wellington, una mansión majestuosa y elegante, estaba iluminada con luces tenues que creaban un ambiente cálido y romántico. En el centro de la sala, Vivian aguardaba con un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura impecable. Su perfume llenaba el aire. Había dispuesto una cena perfecta, con música suave de fondo, mientras se miraba en el espejo y ajustaba su cabello con cuidado, pero estaba lejos de imaginarse lo que pasaría. Cuando Theodore entró, la expresión cansada de su rostro contrastaba con el ambiente sugestivo que Vivian había creado. Ella lo recibió con una sonrisa amplia y se acercó, deslizándose hacia él como un felino. «Mi amor, bienvenido a casa. Te esperé con una sorpresa», dijo, rodeándole el cuello con los brazos, intentando atraerlo hacia un beso. Theodore la apartó con suavidad, dejando su chaqueta sobre el sofá. No levantó la mirada. «Gracias, Vivian, pero no estoy de humor. Ha sido un día complicado». La sonrisa de Vivian vaciló, pero no se rindió. Le acarició el rostro con delicadeza. «Oh, vamos, Theodore. Olvida todo lo demás por una noche. Ven, cenemos, hablemos. O no hablemos». Sus palabras estaban cargadas de insinuación mientras lo miraba con ojos brillantes. Theodore suspiró y finalmente levantó la mirada hacia ella, pero en su rostro no había calidez, solo una frialdad distante. «Vivian, no puedo dejar de pensar en lo que pasó hoy. En la cita que cancelaste», dijo, con una mezcla de decepción y cansancio en su voz. Ella dio un paso atrás cruzando los brazos. «¿De nuevo con eso?» «Theodore, he tratado de vivir para ti, para tus caprichos desde que nos casamos, pero necesito cumplir mis metas, mis éxitos profesionales, antes que nada. Hay demasiados escalones que quiero subir y esto puede esperar. Unos meses, quizás un año. No entiendo por qué te empeñas en que tiene que ser ahora». Theodore la miró con una tristeza profunda, como si algo dentro de él se hubiera roto. «Quizás vamos en la misma embarcación, Viviane, pero remamos en sentidos diferentes». Sus palabras eran firmes, pero no tenían rencor, solo resignación. Vivian intentó acercarse nuevamente, envolviéndolo con sus brazos. «Ven a mis brazos, Theodore. Hagamos las paces, ¿sí? No tiene por qué ser así». Él negó con la cabeza, apartándose suavemente. «No es una discusión, Vivian. No se trata de hacer las paces, se trata de ser honestos. Y tú lo estás siendo ahora, como no lo fuiste al principio». La miró directamente a los ojos, buscando algo que parecía estar perdido. Vivian suspiró con frustración, dejando caer los brazos a los costados. Está bien. Si eso es lo que quieres, iré esta semana a la clínica y me haré la inseminación». Theodore cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Vivian lo hubieran herido más de lo que ella podía imaginar. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro cargado de pesar. «No, Viviane. Así no funciona. Así no es el modo de traer a una persona al mundo. Un hijo no tiene que formarse por obligación, ni por cumplir expectativas. Tiene que nacer del amor, del deseo mutuo de los dos de fundirnos en una nueva alma». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Vivian no supo qué responder y por primera vez su seguridad habitual pareció desmoronarse. Theodore dio un paso hacia la escalera, pero antes de irse añadió: «No necesitamos más palabras esta noche, Vivian.
Solo piensa si realmente remamos hacia el mismo horizonte. Y con eso subió las escaleras, dejando a Vivian en medio de la sala iluminada, con el eco de sus palabras resonando en su mente y una duda creciente en su corazón. A veces las manos que construyen castillos en el aire olvidan que el viento puede ser un arquitecto más caprichoso que la voluntad. El reloj marcaba las 4 de la tarde, y el sol de un viernes iluminaba tenuemente el despacho de Theodore James Wellington. Lucía estaba de pie frente al imponente escritorio, sosteniendo una carpeta con los informes que su jefe había solicitado. Pero el destino aguardaba con una gran sorpresa. «Señor Wellington, aquí están los documentos del proyecto que pidió. También verifiqué los ajustes en las propuestas del departamento de marketing, como me indicó. Solo falta la confirmación de las fechas para la presentación», explicó con una voz firme, aunque denotaba cierto cansancio. Theodore, absorto en sus propios pensamientos, revisó rápidamente la carpeta y asintió. «Bien hecho, Lucía. Coordina con recursos humanos para lo del equipo técnico. Y gracias por adelantarte con los informes». «Claro, señor. Que tenga una buena tarde». Lucía esbozó una leve sonrisa y giró para salir. Cuando dio unos pasos hacia la puerta, un repentino mareo la detuvo. Llevó una mano a su cabeza y se tambaleó ligeramente. «Ah, creo que...». Su voz fue apenas un susurro antes de que sus piernas flaquearan. Theodore se levantó rápidamente, con una mezcla de preocupación y reflejo, y llegó justo a tiempo para sostenerla antes de que cayera al suelo. «Lucía», exclamó alarmado. Con cuidado la ayudó a recostarse en el sofá que estaba al lado del ventanal. Ella abrió los ojos todavía mareada y trató de incorporarse, pero Theodore la detuvo con suavidad. «No te muevas. Quédate ahí un momento». Su tono era firme, pero cargado de preocupación. Se arrodilló junto al sofá, asegurándose de que estuviera cómoda. «¿Qué te pasó?». Lucía bajó la mirada apenada mientras se llevaba una mano a la cabeza. «No sé, últimamente me siento algo mareada. Pero estoy segura de que no es nada. Tal vez algo que comí. A veces siento el estómago un poco revuelto. Quizás algo de acidez». Theodore frunció el ceño, claramente inquieto. Se levantó y caminó hacia la pequeña cafetera de su despacho. «Te prepararé un té. Eso te ayudará», dijo con determinación, pero al volver con la taza y ofrecérsela, Lucía hizo una mueca de disgusto al percibir el aroma. «Gracias, señor, pero no creo que pueda...». Su rostro se contrajo mientras intentaba apartar la taza. De repente tosió con fuerza, sintiendo náuseas que parecían intensificarse. Theodore, sin dudarlo, dejó la taza a un lado y le acarició suavemente el cabello, sus dedos buscando tranquilizarla. «Lucía, esto no parece algo menor. ¿Estás segura de que no quieres que te lleve al médico?», preguntó, mirándola con evidente preocupación. Ella negó con la cabeza todavía apenada. «No, de verdad, no creo que sea necesario. Estoy segura de que es solo algo que me cayó mal. Pasará pronto». Theodore la observó unos segundos más, claramente no convencido, pero decidió no insistir. «Está bien, pero si esto vuelve a suceder no acepto excusas. Te llevo al doctor. ¿Entendido?». Su tono era protector, casi paternal. Lucía asintió, agradecida, mientras trataba de esbozar una sonrisa débil. «Gracias, señor. Perdón por preocuparlo», dijo en un susurro. Theodore se quedó en silencio un momento, sus ojos fijos en ella. Algo en su interior le decía que esto era más que una simple indisposición, pero decidió guardar sus pensamientos. Mientras tanto, permaneció a su lado, asegurándose de que estuviera mejor antes de dejarla ir. Lo que está destinado a ser será independientemente de los desafíos. Vivian llevaba días sintiendo que su matrimonio se desmoronaba. La frialdad de Theodore, combinada con su insistencia en que no debía tener un hijo por obligación, había sembrado una grieta profunda en su relación, pero Vivian no estaba dispuesta a perderlo. Decidió actuar a espaldas de su esposo,
convencida de que un bebé podría devolver la estabilidad a su matrimonio. Así que trazó una jugada maestra, a no ser por un pequeño detalle que se le escaparía. Sin avisar, se presentó personalmente en la clínica de fertilidad Vida Nueva, con la intención de reprogramar la cita que había cancelado semanas atrás. Usó su cuenta personal para evitar que Theodore lo descubriera prematuramente, y eligió una mañana en la que sabía que él estaría ocupado en una reunión importante. Entró al lugar con su característico aire sofisticado, su cabello perfectamente peinado y un vestido elegante que denotaba su seguridad habitual. Sin embargo, por dentro, una ligera ansiedad la consumía. Al acercarse a la recepción, entregó su identificación con una sonrisa controlada y pidió reprogramar la inseminación. «Buenos días, vengo a reagendar mi cita para el procedimiento», dijo con tono firme. La recepcionista le sonrió cortésmente mientras revisaba el sistema para agendar la nueva cita. Al entrar en los registros, el rostro de la recepcionista cambió repentinamente. Un escalofrío recorrió su espalda al leer que la inseminación con la muestra de esperma de Theodore James Wellington ya había sido registrada como realizada hacía 2 semanas. Intentando mantener la compostura, volvió a revisar los datos, pero el sistema era claro. El procedimiento ya se había llevado a cabo. «¿Ocurre algo?», preguntó Vivian al notar el cambio de expresión en la recepcionista. La joven intentó balbucear una respuesta. «Señora Moreau, aquí figura que el procedimiento ya se realizó hace 2 semanas», informó con cautela, sin saber cómo abordar lo que acababa de descubrir. Vivian, incrédula, sintió que el aire le faltaba. «¡Eso no puede ser!», exclamó, su voz elevándose en el vestíbulo. «Soy la esposa de Theodore James Wellington y cancelé la cita anterior. Es imposible que haya sido realizada». La recepcionista se encogió de hombros, incapaz de articular algo que calmara a Vivian, quien, con los ojos encendidos de furia, exigió hablar con el doctor Johnson. «Llame al doctor Johnson inmediatamente. Esto es inadmisible. ¿Cómo pudo suceder algo así?». Tras unos minutos de espera, una enfermera la invitó a pasar al consultorio del médico. Vivian entró con pasos firmes, su rostro enrojecido por la indignación. El doctor Johnson, un hombre mayor de semblante tranquilo, la saludó mientras revisaba los registros en el sistema. «Señora Moreau, entiendo su molestia. Permítame investigar lo ocurrido», dijo con serenidad, intentando calmarla, confiando en que habría alguna explicación lógica. Al profundizar en los registros, el médico notó que el procedimiento se había realizado el día en que él no estuvo disponible por una emergencia familiar. Según el sistema, el procedimiento fue llevado a cabo por el doctor Greyston, quien había sido asignado como reemplazo en esa fecha. «Señora Moreau, ese día mi consulta fue cubierta por el doctor Greyston, quien actualmente trabaja en nuestra sucursal en otro estado. Permítame contactarlo para aclarar la situación». Vivian asintió cruzando los brazos con impaciencia mientras el doctor hacía una llamada telefónica. Cuando el doctor Greyston atendió la llamada, al principio no recordaba con claridad el procedimiento en cuestión. Sin embargo, tras una breve descripción, recordó vagamente a la paciente. Era una mujer muy joven, con aspecto de inmigrante, de porte sencillo. Creo que dijo que tenía molestias abdominales, lo cual es normal antes del procedimiento. Me aseguraron que su expediente estaba en orden, así que procedí como indicaba el protocolo. El doctor Johnson sintió un escalofrío al escuchar la descripción. Esa imagen no correspondía en absoluto con Vivian, una mujer caucásica, norteamericana y de porte sofisticado. «Gracias, doctor Greyston. Esto requiere una revisión inmediata», dijo Johnson antes de colgar. Vivian, quien había escuchado la conversación, estalló en ira. «Esto es una atrocidad. Le han implantado la muestra de mi esposo a una desconocida. Exijo que se rectifique este desastre de inmediato, haciéndome la inseminación». El doctor Johnson intentó calmarla, pero sus palabras fueron en vano. La noticia de que la muestra de esperma había sido utilizada con otra paciente encendió una furia incontrolable en Vivian. «Señora Moreau, lamento profundamente lo ocurrido, pero no será posible rectificarlo. La muestra de su esposo era única.
Debido a su historial médico, el material no fue fraccionado en porciones y fue utilizado completamente en el procedimiento. Vivian sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su matrimonio, ya tambaleante, parecía destinado a desmoronarse ante este escándalo. Desesperada y con el temor de perderlo todo, tomó una decisión drástica. «Doctor, haré lo que sea necesario. Use otra muestra y proceda de inmediato». El médico, visiblemente incómodo, trató de razonar con ella. «Señora, eso no es posible. Su esposo siempre ha expresado su deseo de tener un hijo biológicamente suyo. Esta decisión debería ser tomada en conjunto». Vivian se inclinó hacia él, sus ojos brillando con determinación. «Escúcheme con atención, doctor. Si este error llega a conocerse, no solo destruirá la reputación de su clínica, sino también la vida de mi esposo. Pero si colabora conmigo, todo quedará en absoluto secreto. Nadie tendrá que asumir consecuencias. Ni usted, ni mi esposo, ni yo perderemos nada». El médico dudó, claramente afectado por la gravedad de sus palabras. «En algún lugar hay una joven que posiblemente haya podido quedar embarazada». Vivian lo interrumpió con firmeza y sin titubear. «Si esa mujer aparece, simplemente niegue todo. Su nombre no figura en el sistema vinculado a ese procedimiento. Pensará que fue un accidente, tal vez algo relacionado con algún novio. No tendrá manera de probar lo contrario». El doctor, aún dividido entre su ética profesional y el peso de las amenazas de Vivian, trató de resistirse. «Señora, tal vez deberíamos hablar con su esposo sobre esto. Es una situación delicada y él merece saber la verdad». Vivian se acercó más con un tono bajo y cortante. «¿Sabe cuánto anhela un hijo? Esto lo destrozará. Y si eso ocurre, usted perderá su licencia médica. ¿Eso es lo que quiere? ¿Perder su reputación y su prestigiosa clínica, quedando en la bancarrota, resignado a ejercer cualquier otro miserable oficio?» El médico, vencido por la presión, accedió finalmente a realizar el procedimiento con alguna otra muestra disponible en la clínica. Vivian salió del consultorio con una mezcla de triunfo y vacío en su interior. Había logrado lo que quería, pero el precio que estaba dispuesta a pagar comenzaba a pesar más de lo que había imaginado. «Muy bien, señora Moreau, procederemos como ha solicitado», dijo el doctor Johnson, mientras firmaba unos documentos con un gesto serio. «Enfermera, prepare la sala de procedimientos y asegúrese de que la muestra esté lista cuanto antes». La enfermera asintió rápidamente, recogiendo los papeles y girándose hacia Vivian con una sonrisa profesional. «Por favor, acompáñeme. La llevaré a la sala de preparación. Necesitará cambiarse y ponerse cómoda antes del procedimiento». Vivian se levantó de su asiento, ajustándose el bolso sobre el brazo con un movimiento decidido. El eco de sus tacones resonó en el pasillo mientras avanzaban hacia su destino. «Esto tiene que salir perfecto para salvar mi matrimonio», pensó, con el corazón palpitando entre la ansiedad y la determinación. Quien cree que un hijo es la llave para aprisionar un corazón ajeno, olvida que el amor no se abre con llaves, sino con la voluntad compartida de construir un hogar sin cerrojos. Había pasado un mes desde la inseminación errada de Lucía. La sala de conferencias estaba repleta. Las luces cálidas iluminaban el elegante espacio y los gráficos en la pantalla mostraban proyecciones prometedoras que sostenían la atención de los inversionistas. Theodore James Wellington estaba en su elemento, presentando con su característica elocuencia y autoridad. A su lado, Lucía Campos tomaba notas con precisión y ajustaba los documentos necesarios para respaldar la exposición de su jefe. Sin embargo, mientras Theodore hablaba, Lucía sintió una punzada en el estómago. Al principio fue leve, pero en cuestión de segundos, una ola de náuseas ascendió con fuerza. Llevó una mano a su abdomen y respiró profundamente, intentando contener la sensación. «No aquí, no ahora», pensó, luchando por mantener la compostura. Theodore notó el leve temblor en las manos de Lucía cuando intentaba organizar las carpetas. Su ceño se frunció brevemente, pero continuó hablando, observándola de reojo. De repente, Lucía dejó caer una pluma al suelo y se llevó la mano a la boca. Su rostro había perdido todo color,
y un sudor frío perlaba su frente. Sin previo aviso, se levantó bruscamente de su asiento, tropezando con la silla mientras murmuraba: «Disculpen, permiso». Antes de que nadie pudiera reaccionar, corrió hacia la puerta. Theodore la siguió con la mirada, interrumpiendo su discurso. «Señor Wellington, ¿todo bien?», preguntó uno de los inversionistas, intrigado por la pausa. Sin responder, Theodore dejó los papeles sobre la mesa. «Michael, encárgate de terminar la presentación», dijo con tono autoritario, dejando a su asistente a cargo. Los murmullos crecieron entre los asistentes, mientras Theodore salía apresurado detrás de Lucía. Las puertas de la sala se cerraron tras él, y los pasos de sus zapatos resonaron en el corredor mientras buscaba el rastro de su joven asistente. Al escuchar un ruido proveniente del baño, aceleró el paso. «¡Lucía!», exclamó deteniéndose frente a la puerta cerrada. El sonido de arcadas y respiración agitada confirmaba que estaba dentro. «Estoy bien», respondió ella con la voz temblorosa. «Solo necesito un momento y volveré a la junta». Theodore no estaba dispuesto a esperar. «Sal de ahí. No te preocupes por nada de eso. Te llevo al hospital ahora mismo». Lucía, pálida y temblorosa, salió apoyándose contra el marco de la puerta. Theodore le ofreció su brazo y, sin dudar, la ayudó a caminar hacia el ascensor. Minutos después estaban en la sala de emergencias. Theodore no se apartaba de su lado mientras los médicos le hacían preguntas y le tomaban signos vitales, además de una muestra de sangre. Un rato más tarde, un doctor entró al cubículo sosteniendo una tabla con resultados. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y sorpresa contenida. «Señorita Campos, todo parece estar en orden, salvo por algo importante. Usted está embarazada». Un silencio abrumador llenó el aire. Lucía abrió los ojos, mientras Theodore, sentado a su lado, sintió que la tierra se detenía bajo sus pies. «¿Cómo dice?», preguntó Lucía, la incredulidad marcando cada palabra. El médico la miró con calma. «Está embarazada. Según los análisis de sangre, tiene aproximadamente unas pocas semanas». Lucía negó con la cabeza, su voz ahora elevada por el desconcierto. «No, no. Eso no puede ser. Debe haber un error en sus pruebas». El médico arqueó una ceja, intrigado por la vehemencia en su respuesta. «¿Por qué dice eso? Los resultados son claros». Lucía miró a Theodore, que la observaba completamente atónito, y luego al médico. Sus mejillas se sonrojaron mientras tartamudeaba. Porque soy virgen». El doctor la miró perplejo. «Puedo asegurarle que el embarazo es real. Podríamos realizar una ecografía para confirmarlo». Theodore, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar, cruzó los brazos y se inclinó hacia el doctor. «Haga la ecografía, lo que haga falta». Lucía, al borde de las lágrimas, negó nuevamente con la cabeza. «Esto no puede estar ocurriendo». El médico intentó calmarla. «Vamos a realizar más pruebas. Ordenaré la ecografía». Theodore tomó la mano de Lucía con suavidad, sus ojos cargados de preocupación. «Lucía, tranquila, vamos a averiguar todo, no estás sola en esto». Lucía asintió débilmente mientras una sensación de desconcierto y temor la invadía. ¿Cómo podía estar sucediendo esto?, pensó, sin imaginar que la verdad detrás de su embarazo cambiaría sus vidas para siempre. Poco tiempo después, Lucía, recostada en la camilla de una habitación en penumbra, iluminada solo por el tenue resplandor de la pantalla del ecógrafo, apretaba los dedos sobre su abdomen. Su respiración era profunda y nerviosa. Theodore permanecía a su lado con los brazos cruzados y el rostro serio, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. El médico, mientras tanto, ajustaba el equipo y aplicaba un poco de gel sobre el vientre de la joven. «Relájate, Lucía. Esto no tomará mucho tiempo», dijo el médico con voz tranquilizadora, mientras deslizaba el transductor sobre su piel. El médico ajustó el equipo de ultrasonido mientras la imagen comenzaba a aparecer en la pantalla. Lucía, con el rostro tenso, observaba cada movimiento del especialista, incapaz de apartar los ojos del monitor. «Aquí estamos»,
murmuró el médico mientras señalaba la pantalla con el cursor. Estoy intentando ver el punto oscuro de un saco gestacional. Hizo una pausa breve observando más de cerca y luego exclamó, con una sonrisa de sorpresa en el rostro, «No veo un saco gestacional, sino dos». Se giró hacia Lucía y Theodore. «Es un embarazo doble, muchacha. Felicitaciones. Son dos bebés». Lucía abrió los ojos de par en par, mientras su respiración se aceleraba. En la pantalla, dos pequeñas estructuras oscuras, perfectamente visibles, reposaban una junto a la otra. «Esto es completamente normal para 4 semanas de gestación», añadió el médico, señalando las imágenes. «Por ahora, los sacos gestacionales están desarrollándose bien, y en cada uno se puede distinguir el saco vitelino. Dentro de 1 o 2 semanas podremos identificar los latidos cardíacos de ambos embriones». Lucía se quedó inmóvil, sus manos temblando mientras se aferraba a la bata. Giró la cabeza hacia el médico, tratando de asimilar sus palabras. «¿Doble?», balbuceó con la voz temblorosa. «Sí», respondió el médico con una sonrisa tranquilizadora. «Vas a tener gemelos». Theodore, que había estado observando en silencio, dejó escapar un leve suspiro, mezclado con incredulidad. Dio un paso hacia Lucía, frunciendo el ceño, mientras le preguntaba con cautela, «¿Estás completamente segura de que no has salido con nadie últimamente, Lucía?» Lucía lo miró, ofendida y casi herida por la insinuación. «Se lo he dicho, señor Wellington», exclamó con los ojos húmedos por la mezcla de emociones. «Soy virgen». Esto no tiene ningún sentido». Theodore levantó las manos, retrocediendo ligeramente. «Lo siento. No quise decir que...», vaciló, intentando enmendar su error. «Perdóname, Lucía. Te creo, de verdad. Pero necesitamos entender qué está pasando aquí». Mientras sus palabras se hundían en el aire cargado de tensión, un destello de claridad atravesó la mente de Theodore. El recuerdo del recibo de la clínica de fertilidad que había visto semanas atrás se presentó como un rayo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras las piezas del rompecabezas encajaban lentamente en su mente. Miró a Lucía, que seguía aferrándose a la bata, y luego al médico, que continuaba ajustando el monitor con serenidad. No dijo nada, pero su mente estaba trabajando febrilmente, buscando una explicación lógica a aquel misterio. «¿Será posible?», pensó, sintiendo que su mundo daba un giro inesperado. La sospecha es la sombra que proyecta lo inexplicable. Mientras no se ilumine con certezas, se alimentará de nuestras propias dudas. El médico apagó la pantalla del ultrasonido y se giró hacia Lucía con una sonrisa profesional, aunque su semblante aún mostraba cierta inquietud por la reacción de la joven. «Señorita Campos, puede vestirse. Cuando esté lista podemos conversar sobre el seguimiento y cualquier duda que tenga», dijo, intentando mantener un tono tranquilizador mientras se alejaba hacia el escritorio. Lucía asintió con los ojos todavía enrojecidos por las lágrimas, mientras se esforzaba por procesar la noticia. Theodore avanzó unos pasos y habló con una voz baja pero firme, susurrando para ella. «Lucía, creo tener una explicación para todo esto». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que fuiste inseminada por error, de un hombre desconocido». Lucía lo miró con incredulidad. Sus labios temblaron como si estuviera a punto de hablar, pero no logró pronunciar palabra alguna. Theodore respiró profundamente y añadió con suavidad, «Te espero afuera. Terminemos aquí y luego iremos a la clínica Vida Nueva. Es posible que allí obtengamos las respuestas que necesitas. No te preocupes, no estás sola». Sin esperar una reacción salió del consultorio, dejando a Lucía con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de confusión y temor en el rostro. Un error en el origen no desvirtúa la naturaleza del fruto. Lo que nace de la incertidumbre puede convertirse en la más inesperada verdad de la vida. El Rolls-Royce Ghost se detuvo frente a la entrada de la clínica Vida Nueva. Theodore Wellington descendió del coche con su habitual aire de autoridad, mientras Lucía lo seguía con pasos inseguros, la tensión evidente en su rostro.
Cruzaron la entrada y el aire fresco del vestíbulo los recibió junto con el sonido de pasos y murmullos en la sala de espera. En el mostrador, una recepcionista nueva de cabello castaño y gesto profesional los atendió con una sonrisa neutral. «Bienvenidos a Clínica de Fertilidad Vida Nueva. ¿En qué puedo ayudarlos?» Lucía miró alrededor buscando una cara familiar. «Disculpe, ¿dónde está la recepcionista que estaba aquí hace un mes?» La mujer arqueó una ceja, pero respondió con naturalidad. «Oh, me temo que ya no trabaja aquí. Empecé hace un par de semanas». Lucía sintió un leve escalofrío, como si la falta de continuidad complicara aún más el esclarecimiento de lo ocurrido. Theodore dio un paso adelante, dejando clara su intención. «Necesitamos hablar con el doctor Johnson de inmediato», dijo con un tono firme, su voz cargada de autoridad. «Soy Theodore Wellington, dueño del consorcio Wellington Enterprises, y estoy aquí por un asunto de extrema urgencia relacionado con un procedimiento realizado en esta clínica a la señorita Lucía Campos. No aceptaré retrasos ni evasivas». La recepcionista pareció dudar, pero finalmente tomó el teléfono y, tras un breve intercambio, les indicó que aguardaran unos minutos. Momentos después fueron llevados al consultorio del doctor Johnson. El médico, disimuladamente inquieto, los saludó con una leve inclinación de cabeza. «Señor Wellington, señorita Campos, ¿en qué puedo ayudarlos?» Theodore no perdió el tiempo. Se acomodó en una silla frente al escritorio del médico, su mirada fija y cortante. «Doctor, hace un mes la señorita Campos acudió a esta clínica siendo virgen. Ahora está embarazada. Según ella, se sometió a un procedimiento que no comprende del todo, pero que claramente no fue un simple chequeo médico. Necesito que me diga exactamente qué ocurrió ese día». El doctor Johnson parpadeó con sorpresa, pero mantuvo su tono sereno. «Señor Wellington, permítame revisar los registros para confirmar los detalles. Según observo», dijo después de un par de minutos, «ese día la señorita fue atendida por el doctor Greyston, quien estaba cubriendo mi ausencia. Lo que figura aquí es un examen de rutina nada más, por un malestar de vientre». Lucía negó rápidamente con la cabeza. «No es posible. Él mencionó algo sobre un procedimiento y me dio un analgésico antes de empezar. Yo no entendí bien qué estaba ocurriendo, pero esto no fue un simple chequeo». Theodore apretó los labios, sintiendo que el médico intentaba esquivar la verdad. Su voz se volvió más dura, pero aún controlada. «Doctor, le estoy pidiendo que sea honesto. Algo ocurrió aquí, y no me voy a quedar con una respuesta superficial». El doctor Johnson mantuvo su expresión imperturbable, pero la tensión en la habitación comenzaba a ser palpable. «Señor Wellington, le aseguro que todo lo que ocurrió está registrado de manera adecuada en los expedientes. Si hay algo más que deseen investigar, les sugiero que se comuniquen directamente con el doctor Greyston, quien ahora trabaja en otro estado». Theodore se inclinó hacia el médico, sus ojos fijos en los del hombre. «Doctor, voy a ser muy claro. No voy a perder tiempo jugando con evasivas. Tengo contactos en los medios y estoy a punto de llamar al director del periódico más importante de la ciudad. Estoy seguro de que estarán encantados de publicar un artículo sobre cómo la clínica de fertilidad más reconocida de la región comete errores graves con sus pacientes». Sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. El doctor Johnson palideció ligeramente, aunque intentó mantener la compostura. «Señor Wellington, estoy seguro de que podemos resolver esto sin necesidad de...» Theodore levantó una mano interrumpiéndolo. «Eso no es todo. También llamaré a mis abogados para iniciar una acción legal. La señorita Campos tiene el recibo que confirma su visita aquí. Esto llegará a las últimas consecuencias si no recibimos respuestas claras ahora mismo». Theodore hizo una breve pausa, observando la reacción del médico antes de añadir con gravedad: «Venimos directamente de urgencias. Los médicos han confirmado que la señorita Campos es virgen. Tenemos los informes médicos que respaldan esta afirmación, así que no intenten evadir la responsabilidad. Exigimos la verdad, aquí y ahora». El médico tragó saliva sintiendo que el cerco se cerraba a su alrededor. Finalmente, levantó las manos en un gesto conciliador.
Espere. No hay necesidad de llegar tan lejos. Puedo ofrecerles la información que buscan, pero antes necesito garantizar la protección de esta institución y de mi equipo. Theodore frunció el ceño, dando un paso hacia el médico con una mirada de acero. ¿Protección?, repitió con incredulidad. ¿Está diciendo que, para decir la verdad, necesita protegerse? ¿De qué exactamente, doctor? Johnson tragó saliva apartando la mirada. Solo necesito asegurarme de que esta información no trascienda más allá de esta sala. Se giró hacia su escritorio y sacó un documento preimpreso. Este es un acuerdo de confidencialidad. Si lo firman, les daré las respuestas que buscan. Lucía, todavía conmocionada, lo miró con los ojos llenos de desconcierto. ¿Un acuerdo?, dijo en un susurro. ¿Qué tiene que esconder, doctor? Theodore tomó el documento con un gesto brusco y lo leyó rápidamente. Sus ojos destellaron con indignación. Quiere que firmemos para proteger su clínica, pero ¿qué pasa con ella?, dijo, señalando a Lucía. ¿Quién va a protegerla a ella de este error imperdonable? Esto no se trata solo de su reputación, doctor. Estamos hablando de la vida de dos personas inocentes. El médico se retorció las manos, claramente acorralado. Entiendo su postura, señor Wellington, pero si esto se hace público, no solo se destruirá mi carrera, sino también la confianza en esta institución. Necesito su palabra de que esto se manejará con discreción. Theodore miró a Lucía buscando su aprobación antes de contestar con firmeza. Firmaremos, pero con una condición. No usaré esto en su contra si me dice la verdad completa, sin omitir ni un solo detalle. Pero si descubro que me está mintiendo, este acuerdo no tendrá validez. Y no solo mi equipo legal se encargará de ustedes, sino que me aseguraré de que cada periódico lo sepa. ¿Estamos claros? Johnson asintió con resignación y señaló el documento. Entonces, por favor, firmen y hablaré. Tras firmar ambos el acuerdo de confidencialidad, el doctor Johnson suspiró profundamente, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Parecía reunir fuerzas para explicar lo que tanto había intentado ocultar. Hubo un error gravísimo que involucró a la señorita Campos, comenzó, con un tono de voz bajo, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos. Theodore la miró de reojo antes de fijar sus ojos en el médico, su rostro endurecido por la tensión. «Explíquese de inmediato», exigió Theodore cruzando los brazos con firmeza. El doctor Johnson tragó saliva, claramente avergonzado. La muestra de esperma utilizada durante el procedimiento ese día era suya, señor Wellington. El impacto de esas palabras llenó la habitación como un eco ensordecedor. Lucía llevó una mano a su boca, incapaz de hablar, mientras Theodore se levantaba de la silla de golpe, su rostro una mezcla de incredulidad y desconcierto. «¿Qué está diciendo, por Dios?», gruñó Theodore, su voz baja, pero cargada de amenaza. El médico sostuvo su mirada, aunque había un atisbo de vergüenza en sus ojos. «Por un error administrativo, y debido a la ausencia inesperada de mi persona ese día, reemplazada por el doctor Greyston, la señorita Campos fue inseminada con su muestra, señor Wellington. Esto no debió haber ocurrido bajo ninguna circunstancia y asumo toda la responsabilidad». Lucía, temblando, apenas logró articular palabra. «Entonces, ¿estos bebés?» «Son biológicamente suyos, señor Wellington», confirmó el médico. Theodore caminó hacia la ventana, pasando una mano por su cabello, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo pudo pasar algo así?», preguntó con incredulidad y rabia contenidas. El doctor Johnson, nervioso, respiró hondo antes de explicar. «Ese día fue una tormenta de errores», comenzó. La cita original era para la señora Vivian Moreau, su esposa. Ella había programado el procedimiento con el doctor Greyston, quien ya estaba preparado en el cubículo con su muestra y su expediente en mano. Pero justo a esa hora, la señora Moreau canceló su cita, dejando al doctor Greyston esperando sin información actualizada. Theodore apretó los puños mientras Lucía, paralizada, escuchaba con atención.
Esa misma mañana la recepcionista, quien era nueva y llevaba apenas su primer día en la clínica, atendió a la señorita Campos. Ella llegó por un dolor abdominal y la recepcionista, en su prisa y confusión, no incorporó el nuevo expediente antes de que la paciente ingresara a consulta. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para interrumpir la privacidad del procedimiento que estaba en curso. Asumió que la paciente le habría explicado al doctor sus molestias específicas y entre ellos se habrían entendido. Pero eso nunca ocurrió. El médico bajó la mirada, su rostro reflejando el peso de la culpa. Un silencio abrumador llenó la sala. Lucía negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero yo nunca autoricé, nunca supe que esto estaba pasando», dijo en un susurro, su voz quebrada. Entonces Theodore, comprendiendo que dentro de este error médico que lo desconcertaba se escondía su felicidad, se inclinó un poco y tomó las manos de Lucía con una delicadeza que contrastaba con su habitual firmeza. «Lucía», su voz era baja, casi un susurro, «vas a hacer realidad mi sueño más grande, el que creí perdido para siempre. Vas a darme 2 hijos siendo virgen, algo que nunca habría imaginado». Hizo una pausa apretando suavemente sus manos como si temiera que se desvaneciera. «Te cuidaré durante todo el embarazo y puedes entregármelos apenas nazcan. Te daré una compensación de por vida y no tendrás que hacerte cargo de nada. Te lo prometo». Lucía parpadeó dejando caer otra lágrima. Sintió el peso de sus palabras y el dolor contenido detrás de ellas. Soltó una suave exhalación. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y alzó la mirada hacia él, esta vez con una determinación que la hizo ver más fuerte de lo que se sentía. «Señor Wellington», empezó con la voz aún temblorosa pero cargada de resolución. «Siempre serán sus hijos, de eso no cabe duda. Nunca le negaré el derecho sobre ellos, porque son suyos, y entiendo lo que significan para usted». Theodore la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, pero antes de que pudiera responder, ella añadió, su tono ahora más firme: «Pero no me pida que renuncie al derecho de ser su madre». Su voz se quebró ligeramente, pero no apartó la mirada. «Ahora el punto es que ellos no son solo sus sueños, señor Wellington, sino que también, ahora, son mi destino y mi propósito. No soy solo una herramienta para que nazcan. Haya pasado como haya pasado, soy su madre, y los amo incluso antes de conocerlos». El corazón de Theodore dio un vuelco ante esas palabras. El carácter y la fortaleza que veía en Lucía, a pesar de su juventud y de las circunstancias que la habían arrastrado hasta allí, lo dejaron sin palabras por un momento. La admiración brilló en sus ojos mientras se daba cuenta de que estaba frente a alguien extraordinario. La maternidad no es un acto de posesión, sino un lazo de amor eterno que ningún contrato, circunstancia o error puede quebrar. Pero el doctor Johnson no había terminado. «La clínica cubrirá todos los gastos relacionados con el embarazo de la señorita Campos, desde los chequeos prenatales hasta el parto. Sin embargo, permíteme tutearte. Theodore, hay algo mucho más complicado que debes saber». Hizo una pausa para hacer una profunda inhalación y continuó. «Llevamos años conociéndonos. Yo mismo te recomendé congelar tu esperma antes de someterte a la quimioterapia». Theodore lo miró fijamente, asintiendo como si recordara los momentos más duros de su vida. El médico respiró hondo. La conversación llegaba a un punto crítico. «Y sé que pediste que la muestra fuera única, sin fraccionarla, porque ni siquiera estabas seguro de sobrevivir. Pero, Theodore, hay algo más que debo confesarte». Un suspenso palpable llenó la sala. Lucía, sentada en la esquina, observaba en silencio, intentando procesar todo. «Tu esposa, Vivian, estuvo aquí hace 15 días», continuó Johnson. «Vino a la clínica exigiendo reprogramar su cita para la inseminación artificial». Theodore arqueó una ceja, su voz baja pero llena de incredulidad. «¿Cómo hizo eso sin mi consentimiento?», preguntó entrecerrando los ojos. Sabía perfectamente que no la autorizaba a proceder con esa inseminación.
después de que ella misma admitiera que su enfoque estaba en su carrera como empresaria y no en mis caprichos de ser padre. El médico bajó la mirada buscando las palabras adecuadas. Al parecer quería darte una sorpresa, salvar tu vida emocional, en sus palabras. Theodore esbozó una sonrisa irónica, ladeando la cabeza. Claro, entiendo. Y al final no pudo porque no había más muestra disponible. Me imagino que tuvieron que explicarle que una desconocida fue inseminada por error y se armó el lío, por supuesto. Lo raro es que no me dijera nada de esta confusión conociendo su carácter. El doctor Johnson negó lentamente con la cabeza, sus ojos cargados de peso. Te equivocas, Theodore. Ella sí autorizó y logró inseminarse. El rostro de Theodore se endureció como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar, sus labios temblando ligeramente. ¿Cómo? No entiendo. Tú mismo me dijiste que la muestra de esperma era única, dada mi voluntad en ese momento de no fraccionarla. Johnson asintió con tristeza. Y era única, en efecto. Pero Vivian me presionó. Habló de demandas, de escándalos que destruirían la reputación de esta clínica y mi carrera. Insistió de tal forma, asegurando que era lo mejor para todos, en especial para ti, que al final cedí, y estoy dispuesto a cerrar esta clínica porque mi conciencia no me deja en paz. Theodore lo miró fijamente, un destello de furia y dolor cruzando sus ojos. El médico tragó saliva y finalmente soltó la verdad con voz baja. Ella exigió ser inseminada con cualquier otra muestra disponible en nuestra base de datos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Theodore dio un paso atrás, llevándose una mano a la cabeza. De repente, sus rodillas cedieron y cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos. «No puede ser», murmuró, su voz quebrada. «¿Quién es realmente mi esposa?» Lucía, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente y se acercó a él, colocándole una mano en el hombro y acariciando suavemente su cabello. «Señor Wellington, todo saldrá bien. A veces las cosas aparentan ser malas, pero las intenciones son buenas». Theodore levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. ¿Qué intención buena puede haber en mentir en algo tan sagrado como la maternidad? ¿Cómo puede alguien usar un hijo para manipular a otra persona? Eso no es amor, Lucía. Es control. Es posesión. Se levantó con dificultad, tomando la mano de Lucía como un ancla. Miró al doctor Johnson, su rostro endurecido. «Doctor, sé que firmamos un acuerdo de confidencialidad y sé que hemos sido amigos por años. Valoro su honestidad en todo esto, especialmente al estar dispuesto a cerrar esta clínica, que sé que es su vida. Pero déjeme pensar bien en todo esto antes de aceptar su idea». El médico lo observó con un atisbo de esperanza. «Gracias, Theodore». El millonario asintió y añadió mirando a Lucía. «Quizás al final Lucía tenga razón. A veces las cosas aparentan ser malas, pero las intenciones son buenas. Las verdades ocultas son como estrellas en el día, invisibles para los ojos, pero siempre presentes, aguardando el atardecer de las mentiras para iluminar el firmamento del entendimiento». El Rolls-Royce Ghost esperaba en la entrada de la clínica, con su impecable carrocería reflejando las luces del atardecer. Theodore Wellington caminó con paso decidido hacia la puerta del copiloto y la abrió con una elegancia que contrastaba con la tormenta que se formaba en su interior. Lucía, aún aturdida por los recientes acontecimientos, dudó un instante antes de acercarse al coche. Miró a Theodore con una mezcla de confusión y recelo. «Señor Wellington», preguntó su voz temblorosa, «¿a dónde vamos ahora?» Theodore, apoyado ligeramente en la puerta abierta, le dedicó una sonrisa enigmática. «Vamos directo a mi mansión», respondió con un tono calmado pero cargado de intención. Lucía retrocedió un paso cruzando los brazos frente a su pecho. «¿Cómo dice? No puedo hacer eso», exclamó claramente nerviosa. «¿Y su esposa? ¿Qué pensará ella de esto?» Theodore la miró directamente a los ojos.
su expresión mezcla de determinación y calma. «Lucía, tú solo sígueme la corriente». Hizo una pausa breve como si evaluara sus siguientes palabras. «Le tengo preparada una sorpresa a mi esposa. Vamos a ver de qué madera está hecha». Cuando llegaron a la imponente entrada de la mansión, Theodore descendió rápidamente, rodeó el vehículo y abrió la puerta para Lucía. Ella bajó con timidez, sintiendo el peso de la opulencia del lugar. Era un mundo que no le pertenecía, pero del que ahora, sin quererlo, formaba parte. Al cruzar la puerta principal, la luz cálida de las lámparas iluminaba el amplio recibidor. Desde lo alto de la escalera descendía Vivian, envuelta en un elegante vestido de seda que ondeaba con sus movimientos precisos. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y curiosidad al ver a Lucía junto a Theodore. «Mi amor», dijo Theodore con un tono inusualmente animado. «Ven rápido. Quiero presentarte a alguien». Vivian, con una sonrisa que escondía una ligera sombra de sospecha, aceleró su paso hasta quedar frente a ellos. Sus ojos repasaron a Lucía con rapidez antes de que su sonrisa se ensanchara. «Espera, yo la he visto antes, ¿cierto?», exclamó Vivian, entornando los ojos como si buscara en su memoria. «Ah, ya sé. Es tu empleada, ¿no? Tu secretaria, ¿verdad?». Theodore rió suavemente, aplaudiendo con una teatralidad contenida. «Por eso me encantas, Vivian. Qué buena memoria. Sí, así es mi secretaria, pero lo que no sabes es por qué está aquí esta noche». Vivian arqueó una ceja entre divertida e intrigada. «¿Por qué será, mi querido esposo? ¿Acaso va a renunciar y has decidido invitarla a cenar como despedida?», dijo con una pizca de ironía en la voz. Theodore sostuvo su mirada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de calma y determinación. «Qué buen chiste, bella esposa». Hizo una pausa disfrutando del momento antes de soltar la verdad. «Lucía me contactó hoy en mi despacho para darme una noticia. Una bastante particular». Vivian cruzó los brazos ladeando ligeramente la cabeza. «¿Una noticia?», repitió con una sonrisa sarcástica. «¿De qué tipo? ¿Algo relacionado con el consorcio? ¿O tal vez algo más personal?». Theodore respiró profundamente, sosteniendo la mirada de Viviane mientras las palabras parecían formarse lentamente en sus labios. Su tono, aunque sereno, tenía un peso que llenaba la habitación. «No es respecto de ella ni del consorcio, es de nosotros». Las palabras salieron firmes como si quisiera medir el impacto que tendrían antes de avanzar. Vivian frunció el ceño dejando caer los brazos con un gesto de impaciencia. «¿De nosotros?», preguntó su voz cargada de incredulidad y un atisbo de burla. «¿Qué tendría esta mujer que decirnos a nosotros?». Theodore se inclinó ligeramente hacia Lucía. «Vivian, esta joven vino hoy a mi despacho porque necesitaba decirme algo que cambiará nuestras vidas para siempre». La sonrisa de Vivian se torció ligeramente, como si tratara de mantener la compostura, aunque una chispa de desconfianza comenzaba a brillar en sus ojos. «¿Cambiar nuestras vidas?», repitió ladeando la cabeza. «¿Acaso se trata de algún proyecto caritativo o alguna donación que quieras hacer?». «Por favor, Theodore, ve al punto. No tengo toda la noche para acertijos con una simple empleada». Theodore soltó un leve suspiro y entrecerró los ojos por un instante, antes de soltar la verdad que pesaba sobre su pecho. «Lucía está embarazada». El impacto de esas palabras fue inmediato. El rostro de Vivian se tensó, y su expresión pasó rápidamente de la confusión al enojo. Su mirada se clavó en Lucía, quien dio un paso hacia atrás, apretando los dedos contra la tela de su vestido como si quisiera desaparecer. «¿Qué?», exclamó Vivian, su tono elevado llenando el elegante salón. «¿Embarazada? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?». Theodore permaneció inquebrantable, como si hubiera anticipado esa reacción. Dio un paso hacia Vivian, reduciendo la distancia entre ellos, pero su mirada no dejó de ser firme. «Tiene todo que ver con nosotros, porque los niños que lleva en su vientre son míos». La risa de Vivian fue instantánea, pero no de diversión. Era un sonido amargo, casi hiriente. «¿Es alguna broma, Theodore?».
No es una broma, Vivian. Su tono era sereno, pero cargado de un peso emocional evidente. Ella me contactó para explicarme que descubrió que había ocurrido un error en la clínica de fertilidad Nueva Vida, a donde había ido un mes atrás para un simple chequeo. La muestra de esperma que debía utilizarse para tu inseminación fue empleada accidentalmente para Lucía, justo el día y la hora cuando tú decidiste cancelar la cita programada. El rostro de Vivian se congeló como si las palabras de Theodore la hubieran golpeado físicamente. Durante unos segundos, el silencio en la habitación fue absoluto. Entonces dejó escapar un suspiro entrecortado, su voz teñida de sarcasmo. Eso es un disparate muy conveniente. Una pobre joven, inmigrante, que casualmente termina embarazada del esperma de un millonario. ¿Me quieres hacer creer, muchachita, que no tenías un plan desde el principio? Theodore intervino drásticamente. «Basta, Vivian». Su voz resonó con autoridad. Este error fue completamente responsabilidad de la clínica, no de Lucía. Ella no tuvo nada que ver con lo que pasó. Vivian cruzó los brazos mirando a Lucía con una expresión de desprecio que no intentaba disimular. Theodore, en cambio, mantuvo su postura firme, observándola con cautela mientras esperaba su respuesta. «Ella miente, entiéndelo de una vez», dijo Vivian, su voz impregnada de sarcasmo. Theodore entornó los ojos, su tono de voz reflejaba tanto incredulidad como desconfianza. «¿Cómo puedes estar tan segura de eso, Vivian?», preguntó, cruzando los brazos. Ella avanzó un paso hacia él, sus labios curvados en una sonrisa que destilaba confianza. «Porque no es ella quien está esperando hijos tuyos, mi amor», dijo, con una mezcla de suficiencia y teatralidad. «Hace 15 días quise darte una sorpresa y me mandé a inseminar con tu esperma. El doctor Johnson puede confirmártelo». Con un movimiento rápido sacó una imagen de ultrasonido de un bolsillo de su atuendo y la sostuvo frente a él. «De hecho, hoy mismo me practiqué una ecografía con el doctor Harrington. Estoy doblemente embarazada, Theodore. Mira, 2 sacos gestacionales». Theodore tomó la imagen con cuidado, observándola en silencio por unos momentos. Luego levantó la mirada hacia Vivian, y su tono fue medido, pero lleno de peso. «No tengo que llamar a ningún médico, Viviane. No dudo de tu palabra de que estés embarazada, ni de esta imagen, que habla por sí sola de 2 vidas en gestación». La sonrisa de Vivian se ensanchó. Se acercó a él y rodeó su cuello con los brazos, como si buscara sellar el momento con una muestra de afecto. «Perfecto, mi amor. Entonces echemos a esta impostora de aquí. Dale algo de dinero y que se vaya. O yo misma se lo daré. Una buena suma. Ya sabes que soy generosa en las obras de caridad». Theodore se quedó mirándola fijamente. Con lentitud, retiró sus brazos de su cuello, apartándola con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «En efecto, Vivian, no dudo que estés embarazada. No dudo que esperes mellizos. Pero no son míos». La expresión de Vivian cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un grito lleno de incredulidad escapó de sus labios. «¿Qué dices? ¿Qué locura es esa? Llama al doctor Johnson ahora mismo». Theodore inclinó ligeramente la cabeza, su voz permaneciendo firme. «¿De verdad quieres que lo llame?» «Sí, llámalo», gritó ella, con un tono que mezclaba furia y desesperación. Theodore dio un paso hacia ella, sus palabras ahora eran más lentas, calculadas. «Quizás debas saber algo primero, Vivian. De allá vengo, justamente, con Lucía». El rostro de Vivian palideció. Retrocedió un paso mientras su expresión oscilaba entre la furia y el miedo. «Hundiré a ese médico de los 1000 demonios. Denunciaré esa clínica de inmediato». Theodore negó con la cabeza, su mirada fija en ella. «No estás calificada para hacerlo, Vivian. Solo puedo hacerlo yo, el dueño del esperma, o Lucía, la verdadera víctima del error médico. Pero ambos hemos decidido no hacerlo porque, al fin y al cabo, se logró dar vida a mis hijos, mi sueño de toda la vida.
y ella tampoco se ofende con ser madre. Vivian, al verse descubierta, estalló. —¿Y ahora qué pretendes? Todo esto lo hice porque te amo. Theodore la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Vivian, el amor no manipula ni miente. Lo que hiciste no fue por amor, fue por control. Pero hay algo que nunca has entendido. Un hijo no se usa como moneda para salvar un matrimonio. Y yo no puedo seguir con alguien que no entiende eso. El universo no comete errores, solo diseña caminos inesperados que nos conducen hacia nuestras lecciones más grandes y nuestros tesoros más valiosos. La tensión en la mansión Wellington se podía cortar con un cuchillo. Vivian, con su elegancia arruinada por el nerviosismo, miró a Theodore con ojos encendidos, incapaz de aceptar las palabras que acababan de salir de su boca. —¿Qué intentas decir? Su tono oscilaba entre la incredulidad y la furia contenida. Theodore inhaló profundamente, su semblante firme pero cansado, como quien lleva demasiado tiempo cargando un peso insostenible. —Espera la demanda de divorcio —respondió su voz grave y definitiva. Vivian se tambaleó un instante antes de recomponerse. La sonrisa que esbozó estaba cargada de un sarcasmo venenoso. —Si te divorcias de mí, me desharé de este doble embarazo. Sabes a lo que me refiero —dijo enfatizando cada palabra con una frialdad escalofriante—. ¿De qué me sirven estos niños si no puedo retenerte? Lucía, que había permanecido como una testigo muda hasta ese momento, dio un paso al frente, su rostro reflejando una mezcla de horror y súplica. —Señor Wellington, no permita eso, tiene que hacer algo. Tal vez no deba divorciarse —dijo, con un tono desesperado. Vivian rió con una burla amarga, señalando a Lucía con un gesto altanero. —¿Ves, amor? Hasta tu empleada lo comprende mejor que tú. Theodore no reaccionó a las provocaciones. Su mirada permanecía fija en Vivian, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. —Vivian, te embarazaste por las razones equivocadas. No fue por amor de madre, ni siquiera por amor a mí. Fue un acto de egoísmo y control. Entiendo que con el divorcio recibirás la mitad de todo lo mío, como corresponde. Sin embargo, hizo una pausa asegurándose de que sus palabras penetraran. Te ofrezco algo más. A cambio de que traigas a esas dos vidas al mundo y lleves la gestación a término, no tendrás que darme la mitad de lo tuyo. Vivian lo miró con incredulidad, tratando de leer entre líneas, buscando un resquicio para volver a manipularlo. Lo que quiero es a ti, Theodore. Si no te divorcias, los traeré al mundo. Intentó suavizar su voz, pero la amenaza implícita seguía allí. Theodore negó con la cabeza, su tono manteniéndose firme. Me divorciaré, Vivian, y si no les das el derecho de nacer, retiraré la alianza de mi consorcio con tu empresa. Sabes lo que eso significaría para tus negocios. Será tu debacle como empresaria. ¿Qué opinas de eso? Vivian apretó los labios, sintiendo cómo su control sobre la situación se desmoronaba. Después de unos momentos de silencio, bufó con frustración. Está bien. No impediré que nazcan. Pero quiero una condición. Te los entregaré en adopción apenas nazcan. Siempre quisiste solo hijos biológicos, Theodore. No creo que soportes criar a estos niños que no son tuyos. Será tu castigo. Lucía se llevó las manos al pecho, horrorizada por las palabras de Vivian. Conmovida, se giró hacia Theodore, su voz temblorosa. Señor, por favor, acepte, adóptelos. Yo los puedo cuidar. No los deje desamparados. Ellos no tienen la culpa. Theodore, sorprendido por la nobleza de Lucía, volvió su mirada hacia Vivian, quien lo observaba con una sonrisa sarcástica. Él alzó la cabeza con decisión. Trato hecho, Vivian. Será un honor ser el padre de esos niños también. Seré el hombre más afortunado con mis 4 hijos. Vivian bufó con rabia, cruzando los brazos con desdén. No se hable más del asunto, entonces, pero asegúrate de que las cláusulas queden bien especificadas en el divorcio.
Esa noche Theodore recogió sus pertenencias y salió de la mansión Wellington con Lucía. Se dirigieron a otra de sus propiedades, una casa más pequeña pero igualmente lujosa, donde ambos comenzarían una nueva etapa de sus vidas. Aunque dormían en habitaciones separadas, la convivencia diaria fue tejiendo un lazo irrompible entre ellos. Lucía, con su dulzura y fortaleza, se convirtió en el apoyo que Theodore no sabía que necesitaba. Transcurrieron 9 meses llenos de retos, emociones y aprendizajes. Lucía, con su valentía y ternura, enfrentó la gestación con una determinación que sorprendía a todos, mientras Viviane, envuelta en su propia complejidad, navegaba entre el resentimiento y la incertidumbre. El día llegó, y ambas mujeres dieron a luz. Lucía, primero, trajo al mundo a 2 hermosos gemelos idénticos a Theodore. Cabellos rubios, ojos claros, y una expresión que reflejaba la nobleza de su padre. Por otro lado, Viviane dio a luz a 2 bellos mellizos de raza afrodescendiente, algo que le causó una repulsión inmediata debido a sus arraigados prejuicios. Cumpliendo su palabra, Theodore adoptó a esos 2 niños morenos apenas nacieron. Pero no lo hizo solo. El millonario, habiendo descubierto en Lucía un amor puro y verdadero, le propuso matrimonio con una pregunta que selló sus destinos. Lucía, no quiero que solo seas la madre de los gemelos que llevaste en tu vientre. Quiero que seas también la madre de estos mellizos de color, quienes ya forman parte de mi corazón. ¿Aceptarías ser mi esposa y construir una familia junto a mí? Lucía, con lágrimas en los ojos y el corazón desbordando amor, aceptó sin dudarlo. Para ella, aquellos 4 niños eran un regalo divino, sin importar su origen o apariencia. Recuperada del parto, 2 meses después, se celebró la boda en su nueva mansión, en un entorno lleno de alegría y esperanza. Rodeados de la familia de Lucía, traída de México, amigos cercanos y los 4 pequeños, 2 rubios y 2 morenos, Theodore y Lucía se unieron en matrimonio, sellando no solo su amor, sino la promesa de un futuro lleno de unidad, igualdad y aceptación. El amor verdadero no distingue entre razas ni circunstancias. Florece donde hay entrega y compromiso, creando familias que trascienden los errores y prejuicios del pasado. Y así, bajo un mismo techo y con 4 risas infantiles llenando cada rincón, una nueva historia comenzó. Hoy un perrito olvidado recibió comida y esperanza. Esto no sería posible sin ti. Dale me gusta, comparte esta historia por WhatsApp y comenta para seguir salvando vidas. No dejes de ver la siguiente historia. Millonario se enamoró de una chica de la limpieza con enfermedad terminal.